Vamos entonces a Primera de Corintios, capítulo 9, para que continuemos en nuestro estudio sistemático. El versículo 11, que fue terminamos el 10, continuamos con el versículo 11. Pablo está hablando de los derechos de un apóstol, pero no en el sentido de exigir esos derechos, sino en el sentido de mostrar cómo él se ha negado a esos derechos en aras de no ser tropiezo, especialmente para la iglesia ubicada en Corinto. Recalca en los primeros versículos que estudiamos hace 8 días que era válido y que era mandato del Señor que los que se dedicaban a la predicación del Evangelio pudiesen estar siendo sostenidos, que es lo que dice aquí. Versículo 11, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ya que hemos plantado esa semilla espiritual, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Lo que el Espíritu Santo está estableciendo aquí es que los que se dedican a la predicación de la palabra, a la enseñanza de la palabra, deben ser sostenidos por la iglesia. Es lo que está estableciendo acá, que tenemos que recordarlo, porque a veces pensamos que está mal que una persona se le pague por estar predicando, pero no es incorrecto. Una persona que está dedicada a esto debe ser sostenida por la iglesia, es lo que manda aquí la Escritura. Ahora, al mismo tiempo, tenemos que entender que la palabra prohíbe el deseo de hacerse ricos, porque entonces muchos de los hombres que utilizan el Evangelio como manera de enriquecerse toman esos versículos para justificar el por qué todo en su vida gira en torno al dinero. Entonces, todo en su debida medida. Si ustedes sostienen a otros que les predican, está diciendo Pablo, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Y lo que está diciendo no es que hayan como rangos, es importante esto, como rangos de gente que debe ser sostenida, sino lo que está diciendo Pablo es como los corintios estaban abrigando, estaban aceptando en medio de la iglesia nuevos maestros que se hacían pasar por apóstoles, y a esto los sostenían, y esos nuevos predicadores que eran falsos estaban diciendo, mira, Pablo les ha predicado a ustedes, pero es porque Pablo quiere sacarles dinero. Es porque Pablo tiene intereses indebidos en ustedes. Y entonces la pregunta de Pablo es, mire que lo estableció y dice, no les hemos pedido, pero si les pidiésemos, si en algún momento yo llegase a su iglesia y les dijese, hermanos, envíen una ofrenda para nosotros, ¿estaría mal? Si tenemos mucho más derecho que estos falsos a ser sostenidos por ustedes. ¿Por qué? Porque esa iglesia fue fundada a través de nosotros. Fuimos nosotros los que estuvimos trabajando con ustedes desde el principio. Y aquí vemos, valga la redundancia, otro principio, y es el principio de gratitud. Los seres humanos tendemos a ser ingratos, tendemos a ser desagradecidos. Es una cosa que pasa, yo lo veo con mucha frecuencia. Si bien muchos de nosotros hemos salido de otras congregaciones, varios de nosotros nos ha pasado, no podemos caer en el error de también olvidar lo bueno que se hizo por nosotros. O sea, no todo fue malo. Yo recuerdo la primera congregación de la que salí, digo, sí, se desviaron, pasaron cosas, al final no fue nada bueno, pero también hubo cosas buenas y cosas que aprendí y que son bíblicas y que me ayudaron en mi camino hacia entender el verdadero evangelio. Entonces, tendemos a ser desagradecidos, tendemos a decir, no, ya, como salí de allí, no hay nada, ya. No, puede que esté el mal, pero no olvide lo que en algún momento pasó, en lo que en algún momento hicieron en favor suyo. Entonces, hay que comprender, yo puedo
decir, por ejemplo, de esa congregación, sí se desviaron hacia el dinero. En este momento esa congregación solo acepta gente estrato 5 y 6, pero en su momento, cuando estuvimos sin ningún peso en el bolsillo, también nos dieron mercado y nos auxiliaron a mi esposa y a mí. Entonces yo no puedo olvidar lo otro, no puedo ser desagradecido, porque le parece que la gente será desagradecida. Y lo que estaba pasando aquí con los corintios era eso. Pablo ya no estaba en la iglesia, Pablo estaba en otros lugares ministrando. De hecho, se cree que Pablo escribe la carta a los corintios desde la ciudad de Éfeso y la manda hacia allá, y entonces ellos ya se olvidan de todo lo que Pablo había hecho, porque llegó otro a predicar, otro a decir que Pablo no era nada. Oh, sí, ¿verdad? ¿Por qué le prestamos atención a Pablo? Y Pablo está diciendo, no deberíamos tener un mayor derecho. O sea, se olvidaron ya de todo lo que hicimos por ustedes, y es importante eso. Es muy frecuente lo que comenzamos a desdeñar y solamente a concentrarnos en lo malo que sucedió en otro lugar. Y si salimos, bueno, bendito sea el Señor, pero también algo bueno quedó. El Señor también en algún momento, a través de esos hombres y a través de esas personas, nos bendijo. Y no podemos ser desagradecidos. Entonces, ¿volvemos allá? No, pero no somos desagradecidos. Ahora, eso en ese caso, mucho más en un caso como el de Pablo. Entonces, yo lo veo aquí, tristemente, pues no siempre, pero mucha gente que se va de este lugar y se va porque está en pecado, se va porque no quiere cambiar. Entonces ya todo lo que aquí se enseña está mal, y aquí nada hay bueno, y aquí nadie ama, y aquí todos, pues no es lo correcto, no es lo correcto lo que está diciendo Pablo acá. Ahora dice, podríamos tener más derecho, y dice, pero nunca. Este nunca es importante, porque en el caso de la iglesia de Corintio es absoluto. O sea, realmente Pablo nunca recibió ofrendas de esta iglesia. No solamente porque ellos no le mandaron, sino porque Pablo nunca la pidió. A esta iglesia no le pidió. ¿Y por qué a esta iglesia no le pidió? Bueno, el Señor tiene su motivo allí. Y creo, ahí lo digo yo, Juan, creo que tiene que ver precisamente con que el Señor sabe y conoce el corazón de esta iglesia. Y si sin Pablo haberles pedido, estaban diciendo que Pablo era interesado, imagínense donde Pablo les hubiera pedido. ¿Me hago entender? Entonces, eso pasa en todo nivel. Por ejemplo, aquí en la congregación a veces uno dice, mira, necesitamos ayuda, hablemos con Julano. No le digas, porque va a decir, mira, están detrás de mi dinero. Entonces decimos, no da, y no le pedimos, porque va a ser tropiezo, déjalo quieto más bien. Pero al contrario, hermanos, que uno puede acercarse y decirle, mira, estamos en necesidad, porque ese hermano está viendo las cosas de otra manera. Entonces, Pablo a los corintios, es lo que está diciendo aquí el versículo 12, nunca les pidió una ofrenda. Ahora, ¿para qué? Dice, preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Es bien importante entender que esto es solo en el contexto de la iglesia de Corinto, porque yo he escuchado, y es muy triste, hombres que están dedicados a la predicación de la palabra y llegan a congregaciones, a pastorear congregaciones donde no les dan absolutamente nada y les citan este versículo. Pastor, si usted pide algo de la iglesia, es obstáculo. No es doctrina. Aquí es lo que está mostrando Pablo, es cómo se relacionó con esa iglesia en particular, porque la doctrina bíblica manda que los obreros del evangelio sean sostenidos por la propia iglesia. Entonces es en esto, porque si no, o sea que Pablo le fue tropiezo a los filipenses, o les fue tropiezo a todas las iglesias de Macedonia, porque está diciendo Pablo, miren todo lo bueno que han hecho. Y aún más adelante vemos que a esta propia iglesia de Corinto, Pablo no le pide para él, pero sí le dice, tienen que dar para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo vamos a ver en el 2 de Corintios. Entonces, algunos dicen, no hay que dar nada, y aquí está la razón. No está diciendo eso Corintios 12. ¿Sí es claro el contexto, hermanos? ¿O hay alguna pregunta? Levante la mano para que le puedan ayudar. Bueno. Versículo 13 dice, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo, y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Versículo 14, aquí es importante verlo. Del mismo modo, versículo 14, el Señor ordenó o sugirió.
ordenó. El Señor ordenó. ¿Quién lo ordenó? El Señor. Es importantísimo ver esto para poder comprender el versículo 12. El Señor ordenó que los que predican la buena noticia, o sea, el Evangelio, sean que sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sostenidos no es que los carguen, sino sostenidos es que ¿qué? Les provean económicamente. Es una orden de parte del Señor. Entonces lo que vimos en el versículo 12 es Pablo diciendo, a ustedes no les he pedido, con ustedes no he ejercido ese derecho, pero para no serles tropiezo. Vamos a ponerlo aquí muy en nuestro tiempo, nuestra situación. La iglesia, en este momento la iglesia, en mi caso particular, la iglesia me sostiene económicamente. Eso me permite también que cuando vamos a hacer cosas para otras iglesias, no les cobramos absolutamente nada, ni les pedimos absolutamente nada. Hemos ido, hace rato no, pero tuvimos una época, hace como 4 años, en que estuvimos casi todos los sábados y domingos en la tarde, yendo a varias congregaciones de la ciudad. Fuimos a Cartagena, fuimos a Medellín, fuimos en Bogotá, predicando en muchas congregaciones acerca del noviazgo. A ninguna le cobramos, nunca le pusimos una ofrenda, nunca les pusimos una traba de tiene que darme tanto o por lo menos para aquello, nada, porque no fuimos obstáculos. O sea, en ese sentido aplicamos con ellos. Dicen, mira, yo quiero que lleven este mensaje en mi iglesia, pero mi iglesia es bastante pobre, ¿cómo hacemos contigo? ¿Cuánto te da? No, no me des nada, no te preocupes, yo no te quiero cobrar, no hay necesidad, pero mis necesidades están cubiertas en otro lado. La iglesia local está cubriendo esa necesidad. Entonces Pablo no estaba diciendo yo he decidido no comer, está diciendo me está sosteniendo otra congregación y a ustedes les estoy predicando sin pedirles que me sostengan para no ser tropiezo. Entonces Dios va obrando como Él quiere obrar. Pero versículo 14 tenemos doctrina. Dios ordenó que los que predican, se dedican a esto, sean sostenidos. Ahora, está aquí, está en Timoteo, está en Tesalonicenses, es decir, es un mandato del Señor. Sin embargo, verso 15, yo jamás, Pablo enfatiza otra vez lo mismo, me he valido de ninguno de esos derechos. No hablamos de derechos, significa algo a lo que se puede reclamar, pero dicen no lo hago. Y miren lo que dice aquí la parte B, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. O sea, no está escribiendo para decir, bueno, entonces páguenme. No, dice, no voy a hacerlo, no voy a pedirles porque me están acusando de esto y no lo voy a hacer. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Vuelvo a decir, algunos toman este pasaje para decir, entonces ninguno debe recibir nada. Lo está hablando en ¿qué? Los Corintios. Ahora, sin cobrar, no está diciendo que Pablo es sostenido por la iglesia de Macedonia en el momento que está escribiendo esto, pero hay una diferencia entre ser sostenido económicamente y tener tarifa. Hay algunos predicadores que dicen, bueno, ¿quieres que vaya a tu iglesia? Mínimo la ofrenda es de tantos miles de dólares. No predico por menos de $1000, no predico por menos de tantos. Y es tremendo. Ahorita que estamos comenzando con estos hermanos y ya ha ido Leonardo a predicar a alguna de esas congregaciones, la primera pregunta es, hermano, ¿y cuánto es el valor mínimo de su ofrenda? Porque la gente se le ha metido aquí que hay tarifa mínima. Nada. No hay ninguna tarifa, no hay ninguna. Ahora, si alguien quiere decir, mire, hermano, le queremos bendecir, eso es que diferente, pero no una tarifa. Es importante comprender eso. Bueno, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Y es importante esto porque la iglesia debe sostener al pastor, la iglesia debe sostener a los ministros que están dedicados de tiempo completo al servicio de la iglesia. Pero ¿qué pasa si la iglesia en algún momento no puede pagar? Entonces, ¿ya no estoy obligado a predicar? Porque yo estuve antes metido en esto de los eventos y conciertos y cosas de esas cristianas y vi muchas veces cómo detrás de bastidores el salmista de turno decía, hasta que no vea reflejado en mi cuenta la consignación, no me monto. No me monto y no se montaba hasta que no le consignaran. Entonces hay una diferencia entre
deben sostenerme, y otra en, si no me pagan no lo hago, porque el verdadero ministro de Dios, así no le paguen, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dice, estoy obligado, es decir, hay algo dentro de esta persona. Es como Jeremías cuando dice, cuando intenté guardar silencio, por dentro de la palabra de Dios quemaba como un fuego. O sea, tengo que predicar, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y Dios muchas veces permite que los ministros pasemos por situaciones. Aquí han habido momentos donde la iglesia no ha tenido con qué darme algo. Hay que estar ahí. Aquí la hermana tiene la mano levantada, hermana Kate. Así es, o sea, no tenía, dice, ¿de qué me jacto si finalmente estoy obligado a hacerlo? O sea, de alguna manera Pablo está citando lo que el Señor dice: cuando ustedes hagan lo que les toca, digan, soy un siervo inútil, soy un siervo inútil que simplemente hago lo que me mandan. Es decir, ¿de qué me voy a jactar si no estoy haciendo algo aquí de chévere? Estoy obligado a hacerlo. Por eso Pablo dice, qué terrible sería para mí si no lo hiciera. Es decir, qué terrible no en el sentido de me deleito haciéndolo, sino qué terrible lo que me puede pasar si no lo hago porque Dios me ha mandado a hacerlo. Es decir, estaría en pecado. No todos han sido llamados a predicar como Pablo o como pastor o en ese sentido, pero qué terrible es aquel que ha sido llamado a hacerlo y no lo hace. No todos, estudiamos hace 8 días en la predicación, no todos tienen los dones. Estamos hablando de estar en la calle predicando, pero si usted tiene el don y no lo hace, qué terrible no hacerlo. No todos tienen el don de mostrar esa bondad, pero si usted lo tiene y no lo hace, es terrible. No todos tienen el don de dar, pero si usted tiene y no da, es terrible. No todos tienen el don de servir, pero si usted tiene el don y no lo hace, es terrible. Entonces, Pablo está diciendo, el don mío, ¿cuál es? Predicar. No lo hago, es terrible. Pero terrible, ¿por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas. Porque Dios me va a pedir cuentas. Ok. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Y aquí está hablando algo importante. No es que el pastor merezca que le paguen, sino que el Señor manda que se le pague. Son dos cosas diferentes. No es que me merezco, pero dice, no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Y aquí es donde se diferencian los asalariados. Y el Señor Jesucristo dice que a veces como pastores las iglesias tienen asalariados. Gente que apenas le dicen, mira, no va a haber dinero, la despegan, como se dice popularmente. Ya no van más. El asalariado hace eso. El asalariado solamente está ahí porque dice, bueno, es que yo fui el que me ofrecí, yo vine, yo hago, yo predico, no me pagan, me voy, porque para él es un trabajo como cualquier otro. Quien es ministro de vocación, quien realmente tiene llamado, como dice, me ha encomendado, es decir, ha sido encomendado por Dios, Dios le ha llamado, Dios le ha llenado de lo necesario para hacer esto, dice, no tengo opción. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, yo siempre lo digo en mi propio caso, no tengo opción. No estoy aquí de chévere, no me ofrecí, yo quiero ser pastor, no. O sea, ¿qué más hago? Tengo que ser pastor. O sea, entonces no puedo jactarme y no merezco que me paguen, porque finalmente si no me pagan, igual tengo que hacerlo, porque es una obligación. Si Dios te dice que hagas algo, ¿puedes pedir algo a cambio? No puedes. Hay muchas cosas que Dios pide. Por ejemplo, a las mujeres Dios les pide que se sometan a su marido. ¿Merecen que les paguen por eso? No. A los esposos les dice el Señor que amen a sus esposas. ¿Merecen que les paguen por eso? No. Por eso a veces las esposas dicen, bueno, yo no me voy a someter porque me someto y no me pagan con amor. Mi esposo no me ama, entonces no me someto. No estás entendiendo que no es de opción tuya. No es que un día te levantaste a decir, oye, ¿qué sería chévere someterme a mi esposo? Sino que tú dices, Dios me manda a someterme. No tengo opción. Me someto, así no me ame. Mira, voy a amar a mi esposa, así no se me someta, así sea rebelde, así sea contestona, así sea, como dice Proverbios, una gotera constante en mi vida, así prefieras vivir en el rincón de la azotea que con ella, pero la vas a amar. ¿Por qué? Porque Dios te lo manda. No tienes opción. Ese es el punto cuando entendemos, cuando estamos haciendo cosas que Dios nos da.
orden. ¿Cuál es entonces mi paga? Es decir, esto es tan bonito lo que dice el versículo 18. ¿Cuál es la paga de un verdadero pastor, de un verdadero ministro? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Pero entonces, Pablo, ¿recibes o no recibes? Porque otro lado dice, pero en ese sentido lo que está hablando Pablo es que mi paga, el centro aquí no es predicar sin cobrar, el centro aquí es que poder predicar la palabra de Dios. Esa es mi paga, poder predicar la palabra de Dios. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Es importante esto. Es decir, sí, la iglesia debe sostener, pero usted alguna vez ha escuchado, voy a decirlo en este púlpito diciendo, miren, si no arreglan la situación, yo aquí no predico más. No puedo. No puedo hacerlo. Y han habido momentos de no hay y no hay. ¿Qué hacemos? No hay. ¿Qué tal yo aquí el domingo? Hermanos, quiero decirles que no me han pagado. Este mes no he visto el amor. Entonces, hermanos, si la cosa no cambia, el otro mes, mire a ver qué hace, pero yo el domingo en la mañana no voy a estar aquí. No puedo. Y humanamente alguien diría, oye, pero tiene sentido lo que Juan está diciendo, pero bíblicamente no. No puedo. Aquí tengo que estar. Y no de mala gana. Como si me hubieran pagado una millonada. Esa es la manera bíblica. El resto, y son muchos los que cuando no se da eso, no lo hacen. Y predican de acuerdo a la ofrenda. Se ve plata, entonces vamos a predicar fuerte, bien emocionado. Entonces dicen, ¿cómo quiere el servicio? ¿Con lenguas? ¿Con gente cayéndose? ¿Qué más quiere? Y le vamos subiendo la tarifa. Bueno. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, es lo que vamos a ver aquí, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago, versículo 23, lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Hago lo que sea para difundir la buena noticia. Ahora, cuando uno toma este versículo 23, y quiero hacer énfasis acá, hermanos, porque cuando usted ve gente en las calles haciendo mimos y obras de teatro y rap y todo lo que se inventan ahora para evangelizar, discoteca cristiana, reality cristiano, lucha libre cristiana, boxeo cristiano, desfile en camisetas mojadas cristiano, bueno, tantas cosas, cata de vinos cristiana, bueno, cada cosa que uno está viendo en las redes sociales que van apareciendo y van apareciendo. El versículo sobre el que todas estas personas se apoyan es este: hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Por eso quise leer el texto completo para que podamos leer con entendimiento. Lo que sea, si usted toma solo el versículo 23, ¿qué significa lo que sea? Lo que sea, lo que sea, lo que sea es desfile aquí en traje de baño, desfile de modas, vamos a escoger la señorita Sangre de Cristo, desfilan un vestido rojo. Yo sé eso de primera mano, conozco a alguien que desfiló y fue elegida la señorita Sangre de Cristo. Ya desfiló por toda la pasarela con un vestido muy elegante, rojo. Después otra que era la señorita Paz, iba toda de blanco. Un desfile de modas cristiano, ¿sí? Pero hicieron lo que sea para difundir la buena noticia. Yo alguna vez organicé
un día de amor y amistad, y entonces puse para la entrada de la iglesia, en otra congregación, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Feliz día de la amistad, atentamente Cristo. Y puse una alfombra roja en la entrada, como decir, porque era una entrada larga, una terraza larga, más larga que la que teníamos en el 84, una alfombra roja, y tenía unos muchachos afuera con micrófono, y se iba escuchando adentro quién iba entrando y cómo iba vestido, o sea, tal cual Oscar, y la gente feliz entrando allá, y discoteca, pusimos ahí luces, todo, porque yo decía, lo que sea para ganarlos para Cristo. Y al final pasaron al frente como 23. Nunca fue ninguno a la iglesia, pero al otro día yo era la estrella de la congregación. 23 en una sola tarde. No pasó nada. Bueno, sí pasó algo. Pequé bastante. Y eso me va a salir allá cuando me presente delante del Señor. Pero el punto es este, lo que sea. Pero cuando miramos el contexto, hermanos, Pablo del versículo 19 que viene diciendo, todo lo contrario, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. ¿Qué significa esto? Lo que sea es, me niego todos los derechos que me tenga que negar para ganarlos. No está diciendo, le doy rienda suelta a mi carne, todo lo que le quiera dar rienda suelta a mi carne para ganar cristianos, sino es lo contrario. Pablo dice, mira, yo tengo derecho a comer cerdo, pero no me como un pedazo de cerdo delante de los judíos para ganarlos. Cuando me acerco a ellos, vivo bajo la ley judía, me someto a los festivales, me someto a lo que están haciendo en la circuncisión. Por eso es que Timoteo es circuncidado en el viaje misionero. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Timoteo sabía, es una cosa tremenda, a veces no comprendemos esto. Una aplicación esta de hago lo que sea es Timoteo. Timoteo ya ha escuchado el mensaje de la gracia. Eres salvo por gracia. Y Pablo a las iglesias de donde salió Timoteo, quiero que entiendas esto. Porque Pablo está predicando en Galacia, en su primer viaje misionero, y allí le predica a Timoteo. Y en el segundo viaje misionero, donde llega primero Pablo, es a las iglesias de Galacia. La primera carta que escribe Pablo, la escribe a las iglesias de Galacia diciéndoles, Gálatas tontos, ¿cómo se les ocurre circuncidarse? Pero lo primero que hizo Pablo con Timoteo, cuando le dijo, Timoteo, vámonos a predicar, ¿qué fue? Circuncídate. Es esto lo que está pasando acá. Diciéndole a Timoteo, bueno, Timoteo, no tienes por qué circuncidarte. Eres libre, no hay necesidad de circuncidarse, Timoteo, pero vamos a ir a predicar a judíos. Entonces, esclavízate, niégate el derecho a no circuncidarse. Y vuelvo a decir, no leemos la circuncisión a los 8 días de nacido, que ya un hombre ya mayor, un joven, así sea joven como Timoteo. Entonces, es eso, me niego mis derechos para ganarlos para Cristo, no le doy rienda suelta a mi carne. Tú no ves a Pablo organizando un tour al templo de Diana en Éfeso para ganar. No está diciendo vamos a hacer cosas como ellos, o diciendo a los cristianos vamos a hacer un minicirco romano, no con leones sino con gatos, pero para que la gente le gusta. Entonces, ¿cómo ganamos a los romanos? No está haciendo eso, es al contrario, me niego a mí para ganar a la gente. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Para los gentiles, las leyes judías eran abominables, era necio. O sea, ¿por qué no te comes el cerdo? Es una pregunta que yo puedo hacerle a algunos. ¿Por qué no te comes el chicharrón? Comete el chicharrón. Entonces ellos consideraban, los gentiles, que lo que hacían los judíos era tonto en muchos sentidos. Era, ¿por qué vas a estar viviendo de esa manera? ¿Por qué no trabajas el sábado? Si el sábado se hacen muy buenos negocios. El sábado está aquí la gente llegando, comerciando. ¿Ustedes por qué no aprovechan y hacen plata? O sea, les parecía absurdo lo que los judíos hacían. Entonces Pablo lo que dice es, en ese sentido con los gentiles, no guardo el sábado, no pienso en la carne de cerdo, no me muevo a pensar en esas cosas, sino que vivo como si fuera gentil, no gentil en pecado, porque mira lo que dice,
Vivo independiente de esa ley, pero no ignoro la ley de Dios. Obedezco la ley de Cristo. Porque muchos dicen, bueno, con los gentiles, gentiles significa entonces con los raperos, rapeo, con los punqueros, punqueo, y como lo decía en el Instituto Bíblico, y cuando le predicas a los homosexuales, ¿qué haces? ¿Sí? Si te vas a hacer igual para todos, entonces ¿qué vas a hacer cuando prediques a homosexuales? ¿Qué vas a hacer cuando prediques a las prostitutas? Y entonces tenemos gente entrando a los burdeles en medio del show. Tenemos gente entrando a las discotecas, en medio de la discoteca, y están ahí como si nada, y después no, prediquemos ahora. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Es decir, Pablo dice, no sigo la ley judía, pero de ninguna manera entro en pecado. De ninguna manera hago algo con los gentiles que vaya en contravía de la palabra de Dios. ¿Qué ignora Pablo con los gentiles? El pacto mosaico, la ley. ¿Sí lo ves ahí? Ok. Bueno, es claro esto, hermanos, que es el sentido del capítulo 9, y es bien importante porque a veces decimos, pero ¿por qué no hacemos algo más divertido? ¿Por qué no hacemos algo como que impacte? Bueno, nada impacta más que la palabra de Dios. Y lo que importa aquí es, estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para no ser tropiezo. Por ejemplo, la vez pasada hicimos el desayuno con los pastores y algunos vinieron con sus esposas, y sabemos por lo que nos dijo Leonardo, que fue el que invitó, hay varias iglesias de corte legalista, Juan. Entonces ese día las hermanas que estaban aquí ayudando, ¿qué les dijimos? Hermanas, no se ponga pantalón hoy. Hoy no se ponga pantalón, niéguese ese derecho de ponerse pantalón para que de entrada no seamos ¿qué? Tropiezo. Les vamos a explicar, no estamos en eso, pero si la ven a usted en la entrada con pantalón, de entrada ya ahí, entonces vamos a negarnos ese derecho en este momento. Ahora no vamos a imponer aquí falda, pero vamos a atenderlos a ellos, queremos hablar con ellos. Lo que dice Pablo aquí es, me niego ¿qué? Mis derechos. Es lo que estoy haciendo ahí. Ahora, no entro en una hipocresía, entonces, hermana, no se maquille tampoco. No, ya ahí entramos es en ¿qué? En hipocresías. Pero sí puedo negarme un derecho para un momento en particular. Vamos a hablarle a ellos, no nos pongamos esto. Vamos a hablar, no hagamos esto, porque puede ser tropiezo para ellos en este momento. ¿Sí es claro? Ok. Sigamos. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Encontrar algo que tengamos en común ha llevado a muchos a pensar que entonces necesitamos hablar de fútbol, necesitamos hablar de política, necesitamos hablar de arte, necesitamos hablar de economía, tengo que saber, y hay pastores que les enseñan que tienen que saber de todo. El pastor tiene que saber de todas las áreas, tiene que ser sociólogo, politólogo, economista, médico, jardinero, de todo, para que pueda encontrar algo en común, y no es verdad. El pastor debe saber de qué, de Cristo, y de Cristo crucificado. Eso es lo que yo debo saber, no debo saber de otra cosa, de nada más. A veces hay hermanos que me hacen preguntas y yo, pero a ver, hermano, yo no sé cuál es el mejor medicamento para la tos. ¿Será que compro en este barrio o en el otro barrio? Hermano, yo no sé. Yo no sé realmente. ¿Qué marca de cemento es mejor, Juan? Yo no sé. No sé, hermano. Llame a otro hermano que esté en construcción, pero yo no sé de eso. Me llama, Juan, ¿qué bus va para Granabazos? No tengo la menor idea, hermano, yo no sé. En el Instituto Bíblico ha llamado gente, dígame que en qué bus llego. Hace 15 días escribió alguien, son las 4, ¿será que sí llego? Yo no sé ni de dónde viene. No sé, hermano, no sé. Entonces es importante entender
lo que está diciendo aquí, que tener algo en común, no significa que debemos saber de todo y que el objetivo sea ese. No, lo que dice Pablo es algo en común en qué negarme, en qué negarme, en qué sentido me puedo negar y poder predicarle el evangelio. Es en eso, no es en que Pablo entonces está a la moda y que Pablo entonces habla el lenguaje de los jóvenes y el lenguaje de los adultos, y entonces hay pastores que si van a Bogotá imitan el acento rolo y vienen a la costa y entonces quieren hablar así costeño y van a Estados Unidos y entonces arrugan la R, pero no, no es eso, no es eso, es como me niego. Jorge. Débiles en la fe, los débiles en la fe, que es lo que Pablo utiliza en Romanos, en el capítulo especialmente 13 y 14, con más que 13, el 14, Pablo habla de, hay hermanos que consideran que un día es más santo que otro. Bueno, cualquier día es válido, pero si un hermano considera, pues no se lo impidan. Es decir, y tú que tienes un conocimiento superior, entonces no hagas tropezar al hermano. Aquí en Corintios Pablo habla de lo sacrificado a los ídolos, ya lo miramos. Entonces el hermano que dice, no, una carne ofrecida a un ídolo no me la puedo comer, bueno, no te la comas. Ahí es donde dice, encuentro en común, no me la como contigo para guardar tu débil conciencia, eres débil en la fe. Allá Carol tiene la mano levantada también. Lo que estás diciendo es así, pero no en este caso, porque aquí estamos hablando de evangelizar. Es decir, aquí estamos hablando de llego a encontrar algo en común con todos para salvar a algunos. Es decir, no estamos hablando de hermanos salvos. Lo otro que tú estás diciendo es, hay gente que solo puede recibir leche, como hebreos. Entonces, caramba, solo puedo hablar contigo de leche, eres salvo por la fe. No te puedo hablar de otras cosas porque no lo puedes comprender. Entonces, ya allí estamos hablando de edificación, el proceso de edificación, pero aquí estamos hablando es de salvación. Entonces, el contexto es de cómo me acerco a salvar, cómo me acerco a salvar a esas personas, que es lo que está diciendo Pablo, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Eso me vuelve a enfocar que no está hablando de la iglesia, porque no está hablando de algunos salvos, algunos no, sino me acerco y me hago débil, te encuentro algo en común para poder predicarles el evangelio. Es en eso, pero vuelvo a insistir, ese algo en común no es ahora, está diciendo Pablo que si usted sabe economía y se encuentra con que ese es economista, no puede entrar por ahí. No está diciendo eso, porque puede hablar por allí. Digamos, en el curso de evangelismo hablábamos algo en común que tenemos los barranquilleros, algo en común que tenemos los que estamos en esta hermosa ciudad, yo amo Barranquilla, en estos días es el calor. ¡Qué calor, hermano! Entonces es un tema en común, digamos, ahí puedo decir, no es lo que está diciendo acá, pero no quiero que caiga alguno en el error de no puedo hablar de eso, ¿no? Yo puedo llegar a acercarme a alguien, lo usamos en evangelismo, oye, qué calor que está haciendo, ¿verdad? ¿Y qué te va a decir la gente? Tremendo, qué calor, ¿te imaginas cómo será el infierno? Y bueno, por ahí puedo empezar a predicar, o sea, puedo entrar por allí, pero el punto aquí no es ese, aquí el punto es el negarme mis derechos. No, porque la palabra dice que es vergonzoso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto y a nosotros nos causa vergüenza recordar lo que hicimos. Y eso es mucho el modelo de los famosos testimonios. La iglesia debe testificar y debemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero a veces uno escucha esos testimonios y están contando cosas
terribles, de yo fui entonces y fui a tal lugar y con esta mujer y hice tal cosa, o un asesino, entonces va y cuenta y lo cogí, le piqué la oreja y la machaqué y se la hice comer y ¿eso en qué está edificando? Eso está glorificando el pecado. Entonces no es eso lo que está pasando. Segundo, que volveríamos al punto de que yo necesitaría haber experimentado el pecado de la persona para poder predicarle. Entonces, no, tendría que haber sido drogadicto yo para poder predicarle a una persona que esté consumiendo alucinógenos, o tendría que haber fumado para decirle a alguien acerca del fumar. Y eso nos vuelve a llevar a lo mismo, y es porque pensamos que el Evangelio es la solución al adulterio, que el Evangelio es la solución a las adicciones, que el Evangelio es la solución a las deudas, y el Evangelio no es la solución a eso, el Evangelio es la solución a la condenación. Entonces, ¿hay una cosa en común? Sí, mira, yo estaba condenado igual que tú. Eso sí es en común, si lo quieres mirar desde ese punto de vista, es lo que tenemos en común. Aquí Erwin tiene pregunta y con esa terminamos. Última pregunta del día. Sí, están hablando de eso, y lo aplican muchas veces por acá. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común que creemos que hay un Dios. Ah, bueno, entonces tenemos algo en común y vamos a estar, pero no es lo que está diciendo. Para aquí volvemos, es negarme derechos. Pero negarme derechos para salvarlos y unirme con las falsas doctrinas no salva a nadie. Entonces no es lo que está, pero sí, lo aplican por allí. Bueno, 9:45, hermanos, se acabó el tiempo del estudio. Vamos a tener nuestro tiempo de coinonía y